Buenas tardes, mi nombre es Jaime Aníbal Agustín Pérez, soy estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Da Vinci de Guatemala, con sede en Quetzaltenango, y en esta tarde les voy a hablar un poco sobre la ley del orden público en Guatemala. Dice que el Estado de Guatemala tiene una serie de obligaciones que cumplir con los habitantes de su país, así como con los extranjeros que se encuentran en el mismo. Una de las obligaciones más importantes es la de garantizar y mantener el goce de todos los derechos que estipula la Constitución. La base legal de la Ley del Orden Público la podemos encontrar en el artículo 138 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La Constitución establece las situaciones por las cuales el Estado de Guatemala puede cesar o limitar ciertos derechos, tales como la locomoción, derecho de reunión, la libertad, la emisión del pensamiento, entre otros. Cabe mencionar que para regular la limitación de los derechos de los guatemaltecos, tanto la Constitución como la Ley del Orden Público, decreto número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, establece una serie de requisitos y procedimientos para iniciar los derechos constitucionales. Únicamente se puede cesar o limitar en caso de invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades en contra de la seguridad del Estado o en caso de la calamidad. Se pueden decretar 5 estados, dependiendo la gravedad del asunto, siendo estos el estado de prevención, el estado de alarma, el estado de calamidad pública, el estado de sitio y el estado de guerra. Para que se pueda decretar cualquiera de los estados anteriormente identificados, lo primero que debe hacer el presidente de la República es emitir un decreto en Consejo de Ministros. Es decir, que el presidente reunido con todos los ministros tomará la decisión que es, dependiendo de la gravedad, necesario declarar los estados establecidos anteriormente. Una vez establecido esto, se emite un decreto el cual deberá especificar los motivos por los cuales se decreta el estado, los derechos con que no se pueden asegurar, es decir, aquellos que se limitarán, el territorio que afecta y el tiempo que durará el estado. Ahora bien, una vez el presidente junto con los ministros emite el decreto, este se enviará al Congreso de la República para que en un plazo no mayor de 3 días lo conozcan, lo acepten, lo modifiquen o lo rechacen. Esta aprobación, modificación o rechace no es necesaria cuando se decrete el estado de prevención. En cuanto al tiempo, es importante mencionar que salvo en el estado de guerra, estos estados no pueden durar más de 30 días. Si la situación que estaba causando el estado desaparece, debe de cesar al mismo tiempo. Caso contrario, en el estado de guerra no existe la limitante del tiempo. Como se mencionó, depende de la gravedad del asunto. Se decreta el estado o a continuación vamos a hablar un poco sobre cada uno de estos estados. Vamos a comenzar con el estado de prevención. El estado de prevención es el de menor relevancia, ya que como se indicó anteriormente no es necesario que sea aprobado por el Congreso y su duración no puede exceder de 15 días. En este estado, el organismo ejecutivo a cargo del presidente puede tomar las medidas de militarizar los servicios públicos e intervenir los prestados por empresas privadas, prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en ciertas zonas, horarios, lugares, disolver grupos o manifestaciones, exigir que no se publiquen por cualquier medio ciertas publicaciones, entre otros. Ahora vamos a hablar un poco del estado de alarma. El estado de alarma si debe de ser conocido por el Congreso y durará hasta un plazo de 30 días en el territorio que establezca el presidente en Consejo de Ministros. Entre los derechos que se pueden restringir se encuentra negar la visa o el pasaporte a extranjeros domiciliados o no en el país,
cancelar las licencias de portación de armas, prohibir y suspender las reuniones, huelgas o paros. El estado de calamidad pública se establece para evitar daños en cualquier calamidad que afecte al país en su totalidad o en determinada región. Entre los derechos que se pueden restringir está la libre locomoción, es decir, el traslado de personas o la entrada y salida de las mismas en las zonas afectadas, exigir el auxilio de personas para el control de la zona afectada, impedir concentración o manifestaciones de personas, establecer precios máximos o mínimos de artículos de primera necesidad. Estado de sitio. El estado de sitio se puede decretar cuando se presentan actividades terroristas, violentas o de rebelión que pueden poner en grave peligro la seguridad del Estado. Este estado se puede decretar asimismo cuando existe un indicio que pueda suceder un plagio, secuestro, incendio, asesinato, ataques armados en contra de particulares o militares. En este caso de Estado, el presidente ejerce en su calidad de comandante general del ejército y se aplican todas las medidas establecidas para el caso de prevención y alarmas, así como las siguientes: intervenir o disolver en cualquier organización, entidad, asociación, agrupación o cualquiera forma de personas con o sin personalidad jurídica, detener sin necesidad de orden judicial a todas las personas que puedan parecer sospechosas de conspirar contra el gobierno o alterar el orden público. El estado de guerra. Este estado es el más grave y se determina únicamente cuando el país se encuentra en una evidente guerra, no tiene un plazo establecido y se puede limitar todos los derechos. Para concluir, podemos decir que la ley del orden público es de suma importancia en nuestro país, ya que el fin primordial es salvar y garantizar la salud, la seguridad y la vida de los ciudadanos. Un ejemplo claro que podemos tener es el estado de calamidad pública que hemos tenido recientemente por lo del COVID-19, ya que lo que se busca es garantizar la salud, proteger la vida de todos los ciudadanos guatemaltecos. Gracias.